Buenas tardes, familia Misterio. Bienvenidos a un episodio más de Familia Misterio. Como lo prometido es deuda, el día de hoy les traemos un invitado muy especial, que es nuestro papá. Y la idea de hoy es contarles, para que vean que es que la cosa viene de mucho más atrás. Entonces, ¿qué opa? ¿Qué más? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Encantado. Gracias por la invitación, muchachos. Bueno, pa, la idea es como que nos cuente un poquito. Nosotros sabemos que usted ve cosas desde pequeñito, tiene sentimientos, pues con los años ha evolucionado mucho, pero entonces queremos saber dónde empezó, cuál fue la primera vez que usted vio cosas así que usted dijo, esto no es tan normal. Bueno, no tanto como para analizar en esa época porque era un niño y no lo veía tan anormal. Solo que recuerdo antes de entrar a la escuela, una guardería, o lo que parecía una guardería, porque para ese entonces no existían las guarderías. Era una casa donde había una señora que cuidaba niños y allí nos reuníamos poco más de 10 niños y asistíamos a juegos, aprendíamos a hacer letras, a hacer dibujitos, cosas parecidas a las de hoy en día. Con el tiempo comencé a notar que a pesar de que conocía a todos mis compañeros, de vez en cuando una niña estaba ahí con nosotros, estudiando como cualquiera de nosotros, pero otros días no. Y la curiosidad me dio fue porque sabiendo que hoy no había venido a estudiar o a jugar, de un momento a otro aparecía. Y no aparecía por la puerta de la casa, sino desde adentro de la casa, Como si como viviera si en la viviera casa. en la casa. Bueno, y en esa casa no había niños ni niñas. Y a los días, pues no tenía yo para qué analizar si estaba o vivía o no vivía. Solo disfrutaba de su compañía. Conclusión, con el tiempo sí decidí ir y mirar cuando ella se iba, para dónde se iba. ¿Y Y, para dónde fue? y resulta que ella se iba hacia donde estaba el baño. Enseguida del baño había una puerta donde se salía para el patio. Y fui allá y ya no estaba. O sea, ella salió, fue allá, yo fui detrás y no estaba en el patio. En ese entonces los patios no eran cerrados con paredes, sino con unas estructuras de guadua y no había forma de salir por allí. Ya después de unas 4 veces que me sucedió eso, que cuando yo me fui detrás yo sabía que no la iba a ver, eh, ya después sí me entró curiosidad y yo quería preguntarle a la próxima vez. Y a la próxima vez no llegó. No Oh. volvió. O No llegó la próxima sea, vez. cuando usted empezó a sentir esa curiosidad por ella ya no volvió. Ya no llegó. ¿Alguien más jugaba con ella o solo usted? Todos los chicos éramos niños de 4 añitos, 5 añitos, muy pequeños, claro. Y nos dedicamos la señora esta, doña Rosita. Eh, Esta señora nos enseñaba mucho. Ella fue la que generó que cuando yo entraba a la escuela pudiera entrar a segundo primaria sin hacer el primero primaria. Cuando yo entré de allí, ya sabía hacer el abecedario, hacer cositas. Pero muchas cositas Mm, para entrar a segundo. Ujú. sí. Bueno, pa, y después de eso, ¿a cuánto tiempo después empezó? Yo recuerdo que usted una vez me contó la historia de que usted ya empezó a ver personas que se veían ya, que sabíamos que estaban, pues que ya sabía que estaban muertas, que se veían como más descompuestas. Más o menos, ¿a qué edad fue eso? Y ya eso ocurrió más o menos 8 años, 9 años. Recuerdo que hacía poco yo había hecho la primera comunión, se llamaba. Y primero vi fue en el patio de mi casa, era un patio grande donde habían matas de banano, de plátano, no recuerdo muy bien, de algunas matas de café, las matas de mi madre que eran medicinales y todo eso. Yo me acuerdo. Y allí se dejaba ver a veces una señora, pero no, yo siempre la veía desde acá de adentro, la veía allá en el patio. Pero a la hora de ir al patio no había nadie. ¿Sí? Y siempre estaba más o menos por donde estaban las matas, las medicinales de mi madre.
Y luego acostumbramos, mi madre y yo acostumbramos mucho una vaina que se llamaba tribunear. Ujú. Y era hacerse en la ventana, había gente que subía y bajaba por la calle. Y fue allí donde comencé a darme cuenta de que allí pasó don fulano, pero mamá, don fulano, siento que él ya se murió. Ah, sí, él hace, ¿cuánto hace que se murió? Pero yo no me atreví a decirle, ahí pasó, porque pues mi madre por una era muy estricta, muy religiosa, y a pesar de que yo no analizaba por su religiosidad, de todas maneras, me daba como pena no saber explicar por qué estaba pasando eso. Y él veía nada más que todo así, en la calle. ¿Pero lo sentía Algunos normal? se veían normal, algunos se veían No, normal. ¿usted se asustaba o se sentía normal verlos Ah, no, pasar? porque en el momento en que yo lo veía a la persona, pues yo era un chico, yo no tenía el valor ni la educación para ser tan chico y saludar a un adulto, porque eso no era como bien visto uno de chico, adiós, don fulano, doña fulana, no. Y uno era más bien callado, parco, ¿sí? Y yo veía pasar la persona. O en ocasiones la persona sí se veía como más, eh, con la carita como más pálida, como más feito, pues. Como más demacrados, se ven Como carihundidos, demacrados, como como muy demás. una ojera, pero no es una ojera como la que Ah, normalmente no, le no, sale a no, no, uno, sino que es diferente, como una ojera como verdosa, como, diferente. Y esas personas lo miran a uno y no generan terror con la mirada, no, sino que lo miran a uno simplemente, voltean la cara, como te si miran y estuvieran ya, como vacíos, siguen perdidos. y siguen. No hacen ningún gesto con la cara, ¿no? No, nada de eso. Eso sucedió así ya cuando a veces yo venía del colegio, también me ocurrió un tiempo ya más larguito, tipo, no sé, cuarto primaria, algo así, quinto primaria. Cerca de mi escuela había un puente de una quebrada. Y a veces uno siempre cuando sale del colegio pues sale en grupo, muchos Ujú, muchachos, ujú. muchos muchachos. Y ocurrían momentos en que de pronto uno se quedaba jugando, alguna cosa, de pronto pasaba, yo a veces de pronto pasaba solo y veía a alguien allá en la quebrada. Pero Eh, tirado o parado. Parado, sí, Mm. pero nunca me miraba. Y no quiero alguien parado y era parado mirando el agua solamente. Y yo nunca me atrevía a llamar, ni a hablarle, ni a decirle nada. Luego, un poco ya más mayorcito, mi primo Gonzalo, que en ese entonces él era el coordinador de un grupo que llamaba Gnosis de Risaralda. Pero bueno, una pregunta. Mi abuela, más o menos, ¿cuándo empezó en la gnosis? Yo era un niño, O sea, pero usted ya veía las cosas y la abuela ya estaba en la gnosis. pero yo no sabía que era Gnosis, porque ellos no se reunían sino una sola vez a la semana y mi madre no decía yo voy para los conocimientos gnósticos, sino que voy para donde mi hermana. Mm. ¿Sí? Ya, Y porque, allá se reunían, charlaban y toda esa vaina. Pero no, y mi madre nunca se ocupó de decirme, mira, yo estoy aprendiendo esto allá, o escuché esto, supe esto, tengo esta experiencia, no, ella no lo ocultaba, ¿sí? Solo que con el tiempo, alguna vez sí me explicaron más o menos, pero tuve que ir yo mismo a investigar donde mi primo, preguntarle realmente de qué se trataba, porque vino una tía de la ciudad de Cartago la tía a estar nena. unos días, mi tía Magdalena, y tuvieron una pequeña diferencia ahí con mi madre, tal cosa, y le dijo, entonces, ¿qué es tanto lo que usted ha aprendido con la gnosis si está actuando de esa manera? Y entonces ya a mí me entró curiosidad, y bueno, ¿y para qué es eso? ¿Qué aprende uno pues en la gnosis? ¿Para qué es eso? ¿Qué? Y no, que es, bueno, me evitaron ¿Qué y, edad tenía más o menos? ay, madre, a ver, yo creo que yo estaba por ahí
por ahí en cuarto primaria, quinto Hasta estaba muy primaria. chiquito. Está muy Tenía chiquito para unos preguntar. 8 años, no Mm. sé, ¿no? En todo caso, 8 o 9 años creo yo. Y en ese entonces la cultura que yo recibí es que uno no debe insistir demasiado cuando un adulto te dice tal cosa, es así. Y solamente esperas otra oportunidad, si de pronto te explica, no como los niños de ahora que insisten, y el por qué, el por qué, el por qué. Bueno, y ya después fue que mi primo, ya él sí se pudo explicar y me regaló un librito, aún lo conservo. ¿Cuál va? Se llama Psicología de la Revolución, revolucionaria, Psicología revolucionaria, sí, yo. de Samael Aún Aumeor. peor. Sí, yo sé Ah, cuál sí. es. Sí, toda la vida lo vimos en la casa. Ujú. Bueno, entonces, y usted le contó a Gonzalo qué era lo que usted veía. Entonces, más adelante, cuando ya él comenzó a explicarme de que el gnosticismo, que lo que buscaba era la perfección, la conciencia despierta permanente, la transmutación de la energía, todo ese tipo de cosas, entonces me fue llamando la atención sobre, no sé por qué, me incliné más por la cuestión de la energía, ¿sí? De la energía que él me decía que teníamos todas las personas, pero yo me imaginaba era algo así como la energía eléctrica. Sí, claro. Está Entonces, chiquito. cuando ya una vez él me permitió ir y estar en una reunión, recuerdo cuando yo llegué ya habían empezado cuando yo llegué lo primero que él hizo fue, primito, siéntese allí, y cuando me fui a sentar me dijo en el oído, de ahora en adelante siempre va a llegar de primero, ¿sí o no? Bueno, ¿Y qué dijo la abuela cuando lo vio llegar? y entonces él ya le había dicho a mi madre Mm, que yo iba a ir, pero mi madre la verdad no me insistió, camine, vamos. Ujú. Sino que cuando ella me vio allá, entonces ahí sí me hizo ceñito que me sentara a un ladito ella, pero yo no cabía, mi primo me había sentado en otra parte. ujú. Bueno, yo me la pasé en silencio, solo escuchar y escuchar, ver cómo hacían ellos los ejercicios de meditación, ¿sí? Cómo pronunciaban algunos mantras. eh, de pronto mantras, bueno, ustedes saben que es un mantra. Ujú. Y así fui avanzando, pero me dediqué, yo siempre fui muy buen lector, mi padre me inculcó la lectura desde muy pequeñito. Y, y la verdad, pues, se me entró eso en el alma y nunca me he detenido. Bueno, pa, nosotros en el episodio pasado les habíamos contado un poquito pues de cómo éramos nosotras y aparte les habíamos contado también que, por ejemplo, la abuela siempre estuvo en ese grupo, era muy reservada, ya si uno le preguntaba algo, ya le contestaba, pero no era de hablar del tema. Pero a mí me gustaría como saber, ustedes por qué decidieron no volver a la noche, porque hubo un tiempo en que ya usted iba con mi mamá Sí. y ya decidieron no volver. Sí, no, fue una cuestión sencilla, diría yo. A ver, para ese entonces, que yo estaba recién casado y traté de que su mamá recibiera esos conocimientos, que inicialmente ella se mostraba un poquito Interesada. desinteresada. Mm, No le veía como el objeto a eso. Cuando alguna vez recuerdo que le llevé una pequeña imagen, como decir un afichecito, pero eran pequeños, donde aparece una pareja, ¿sí? Y aparece la pareja y habla sobre la perfección del matrimonio, la transmutación hasta de la energía sexual, todo ese tipo de cosas. Entonces ahí ya como que se dejó convencer un poco y comenzamos a ir. Fue entonces cuando comenzamos mi madre y yo a compartir conocimientos. Me enteré allí que mis conocimientos habían avanzado un poco más que los de mi madre. vea. A pesar de Estaba más que, evolucionado que la abuela. sí, pues teniendo en cuenta de que mi madre era una persona un poquito parca en sus conocimientos, pero a la hora de ser social, ella era muy sociable. ¿Sí? Ujú. Todo el mundo la Entonces, quería. sí, muy servicial sobre todo. Entonces, cuando ya comenzamos a ir las primeras veces con su mamá
Y algunas veces, ay, sí, estuvo buena la charla, yo no entendí tal cosa, no entendí, y a veces leíamos, pero a ella realmente la lectura Sí. nunca ha sido su fuerte. Bueno, nosotros estamos divididos en esta familia. Nosotros somos 3 hermanos, somos nosotras 2 y el menor es un varón. Mi hermano y yo compartimos, él me dice, no, China, me estoy leyendo un libro buenísimo, me voy a leérselo. Yo lo compro o lo descargo en una Kindle, chévere, uy, sí, Chino, me lo leí, me encantó. Aquí la señora es muy parecida por el lado de mi papá, pero en el tema de la lectura es hija de mi mamá. No, Ay, sí, hay libros que me atrapan, pero son contaditos, no me gusta leer cualquier cosa. Y es la que más se parece a mi madre. Y es la que más se parece a mi abuela. Yo sí soy como una combinación, un café con leche. Pero bueno, y ya, por ejemplo, cuando Gonzalo empezó a explicarle y todo eso. Yo me gastaba tardes hablando con él. Él salía del trabajo y yo me iba y me sentaba a hablar con él. Y él tenía un sitio con muchísimos libros. Y entonces él me leía este artículo, lo que usted está diciendo, en este libro lo explica así, 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 así. Y yo comencé a retirarme un poco, porque dentro del conocimiento de la energía hablaba, el gnosticismo se aferra mucho a la perfección del alma, o sea, a ser un alma llena de mucha luz, pero de una forma muy consciente. Y comencé a darme cuenta en otras lecturas de que para eso había que también entrenar el cuerpo, ¿sí? Y ellos se enfocaban más que todo era en el alma, en la parte de los cuerpos, o sea, de los diferentes estados que tenemos en nuestra alma. Y cuando yo noté que eso iba mucho más avanzado, fue allí donde comencé a alejarme un poco de las conversaciones y las charlas con mi primo. O sea, de cierta manera sintió que todavía no era el momento para llegar a ese siguiente paso, que es obviamente más envolvente aún. Bueno, les cuento que pasaron muchos años, pero mi papá nunca dejó como de atrás todo el tema del conocimiento. Y muchos años después, ya estábamos nosotras grandes, cuando encontró algo que se llama Reiki. Y descubrimos todos, porque hasta yo descubrimos que era muy bueno con el tema de la sanación. ¿Usted cómo encontró el Reiki? A ver, el Reiki lo encontré porque alguna vez un amigo me dijo, hay un señor que es de Manizales, de la ciudad de Manizales, y él va a dar unas clases sobre Reiki. El Reiki es una forma de sanación por medio de la energía de las manos. Bueno, me suena, pero sería bueno ir a escucharlo. Y bueno, él va a estar dando charlas los viernes, va a estar dando charlas en el salón del sindicato. Conclusión, nos inscribimos, creo que éramos como 30 y punta de personas. En el prólogo este señor más o menos nos explicó por encima y todo eso. Me interesó mucho porque me di cuenta que el Reiki no era una vaina inventada por él ni un científico, sino que eso había sido creado por un señor por allá hace, no sé, muchísimos años, que se llamaba un monje japonés, un monje que se llamaba Mikao Usui. Y él era un sacerdote y él descubrió en medio de sus meditaciones, porque él quería conocer los estados meditativos más avanzados, y se dio cuenta que la energía que él tenía, la tenía todo el mundo. Pero que si él utilizaba esa energía para ayudarle a otras personas, era simplemente enseñarle a otras personas a conocer esa energía. No él ayudándoles, sino enseñándoles a cómo usarla. Y ahí él ya empezó a tener meditaciones muy, muy avanzadas y a tener visiones sobre algunos símbolos que él fue escribiendo, y con el tiempo se fue dando cuenta cómo funcionaba cada símbolo. Diferentes tipos de sanación a nivel físico, a nivel emocional, a nivel espiritual, ¿sí? Cómo despertar más nuestra conciencia almática, cómo
hacer que nuestra energía y nuestra aura sea cada vez más sana, más fuerte, más proyectada, pero siempre con la filosofía de darle a los demás, de apoyar a los demás. De compartir con los demás. Con una característica, la sanación por Reiki no se debe ofrecer porque se convierte en moneda, se convierte en comercio. Siempre se debe solicitar. Dame Reiki. Quiero recibir tu Reiki. ¿Sí? No es, quieres que te dé mi Reiki y te cobro tanto. No es posible. No funciona. Así de sencillo. Ya entiendo. Bueno, yo sé que con los años, todo empezó con el Reiki, pero mi papá fue evolucionando más aún, como les dice, leyendo muchísimo y incursionó en la psicotrónica. Y yo quiero que mi papá les enseñe un ejercicio para aprender para enseñarles cómo el cuerpo le dice a uno si algo es bueno o es malo para uno. El cuerpo aprender a decir sí o no. Ejercicios básicos. Ejercicios básicos. Perdón, de un momento. Ese ejercicio ha estado rotando mucho por internet como un juego. Eso no es un juego. No. Eso comenzó, se hizo viral un tiempito, pero incluso lo estaban haciendo mal algunos. Hay que poner mucho cuidado con las cosas que hacemos y vemos en internet. Hay que hacerlo cuando sabemos que la persona que nos lo dijo sabe de verdad de eso. Hay que poner mucho cuidado con eso. Sobre todo mucho respeto. Respeto con el conocimiento. Bueno, no La mayor riqueza para mí y para muchas personas, la mayor riqueza en este planeta es el conocimiento, no es el dinero. Por eso pues para cerrar esta sesión, quería que mi papá les explicara bien cómo se hace el ejercicio, realmente para qué es el ejercicio y no como lo están viendo por ahí en las redes, que lo están utilizando como no es. Entonces, por eso quería contarles cómo es el ejercicio. Entonces, para que les contemos más o menos cómo es y para qué realmente es que sirve. A ver, la psicotrónica, si la buscan, bueno, en Google, donde sea, siempre va a ser un estado interior en el cual nos comunicamos con nuestro interior en forma tan profunda que simplemente esperamos que nuestro cuerpo nos hable y nosotros saberlo escuchar. Ejemplo, si yo voy a tomarme este líquido, pero cuando me lo voy a tomar por cualquier circunstancia, yo no debería de tomarlo, o el líquido tiene algo que pueda hacerme daño. Si yo he aprendido en psicotrónica a escuchar mi cuerpo, simplemente yo lo puedo acercar a mí y le pregunto a mi cuerpo si está dispuesto a aceptar este líquido. Y les aseguro que mi estómago posiblemente trate de dolerme sin habérmelo tomado. Vea. Uy. Entonces, hay situaciones en las que nuestro cuerpo nos dice, ay, me dio por acá una picada, me dio un chuzón en la cabeza. Por favor, debemos prestar atención. Por eso hay que tener el cuerpo como un sitio, como algo sagrado que hay que cuidar para aprender a escucharlo. Si nos duele aquí o nos chuza allí, es porque él nos está diciendo, oye, algo no está bien, algo no está funcionando. Pero uno, ¿qué hace? Uno va a la farmacia, compra una pastilla y se la toma para que no me dé ese dolorcito de cabeza que tengo ahí. O me desperté con un dolor por acá en una articulación, ¿qué será? Y me tomo una pasta y ya, ¿qué pasó? No, se me quitó, ya no pasa nada. Pero sí hay una situación allí. Lo mismo ocurre, a mí me ocurrió hace poco una crisis bastante fuerte. Y yo no le presté la atención suficiente. Y resulta que era una enfermedad de esas que parecen ninjas. Sí. Y cuando menos me di cuenta, me atacó fuertísimo, muy fuerte. Entonces, la psicotrónica se basa en eso, hasta el punto de que si uno aprende a entrar para estar en estado psicotrónico, para practicar la psicotrónica hay que estar en estado de meditación.
ir al estado alfa, que es un estado elevado de meditación, y a partir de allí usted puede hasta ir a su propio interior y darse cuenta de situaciones que pueden estar sucediendo. Puede ir y traer a su mente a otra persona. Tengo un ejemplo que salió en un libro que leí allá en España, donde en un campo un señor notó que uno de sus caballos amaneció muerto. Y unas 2 o 3 semanas después ocurrió con otro caballo muerto. Y se enteró de que él, a pesar de ser tan nuevo en ese terreno, él no le simpatizaba mucho a los del terreno siguiente. Y él lo que hizo fue, como él sí entendía de psicotrónica, él lo que hizo fue, entró en su estado interno, convocó a esa pareja y les dijo, miren, yo sé que ustedes posiblemente me han estado haciendo este daño, no nos hagamos daño, yo estoy dispuesto a ayudarle a ustedes y soy todo para ustedes, lo que ustedes quieran, sean ustedes todo para mí, lo que yo necesite. Y pocos días después vino el señor y vino a ofrecerle que si necesitaba trabajo de tractor, que él tenía un tractor viejo, que no vino a repararlo y toda la cosa. Y luego el mismo señor le comentó en el pueblo que cuando él había llegado, él era un fuereño que no le simpatizaba. Entonces, eso explica, en el libro lo explica de qué manera, que si en algún momento tú quieres ayudar a otra persona, así esté muy lejos, en donde esté, lo que usted necesita es visualizar la persona, así le toca hacer un dibujito, de la persona. En el libro, este señor hizo un dibujito del señor, le puso sus grafitas y los pintó a todos dos. Y en el sitio donde hizo el ejercicio, él tenía la imagen allí. Y eso se puede hacer. Podemos ayudarle hasta en estados de salud para otras personas. Sí, es verdad. Porque muchas veces yo he estado enferma y llamo a mi papá y le digo, tengo un dolor horrible. Y él me dice, ¿y dónde? Listo. Recuéstese, relajadita, haga un ejercicio de relajación. Yo hago psicotrónica y le colaboro y la verdad, se me quita. La verdad, sí. Bueno, pa, y entonces el ejercicio del péndulo, Marce, explíqueles un poquito el ejercicio del péndulo. No, que mi papá lo explique Explíquele bien. el ejercicio del péndulo, pa. A ver, en el caso del péndulo, el péndulo siempre se manejó como ¿qué nombre le pondría yo? No es que el péndulo sea un punto de referencia para sanar, ni mucho de eso. El péndulo es más como el tipo De Para conversación con Para- uno mismo. para identificar. Pero mucha gente utiliza el péndulo en otras personas. Y hasta allí sí no sé cómo se maneja el péndulo. Pero usted puede identificar en su péndulo, preguntar en la oscilación del péndulo, hacer preguntas. Cualquiera lo puede hacer. Con un pequeño detalle que es como la base del entendimiento o del lenguaje del péndulo. Ponga usted el péndulo con su mano muy quieta, o si no, o sea, ojalá con la mano izquierda, y con la mano muy quieta, asegurándose de que usted no va a mover su mano. ¿Sí? Y poner una imagen, ¿sí? Una imagen en la que usted identifique una situación que yo estoy viviendo. Yo le puedo preguntar, quiero comprarme un coche. Las energías que me rodean, las fuerzas que me integran y me rodean, están aptas para que yo compre ese coche. Entonces el péndulo debería contestar. Pero para las personas que apenas sienten la curiosidad por hacerlo, lo más normal es poner el péndulo y decir, mi nombre es tal, con apellidos y todo. Debe haber un pequeño movimiento del péndulo. Puede ser
de lado a lado o de adelante hacia atrás. Si él se mueve de lado a lado, yo identifico que está aceptando y está confirmando que ese es mi nombre. Si yo después de que el péndulo está quieto de nuevo, le digo, mi nombre es fulana de tal, o sea, otro nombre diferente, él se moverá diferente. Y esa es la forma en que uno identifica si es un sí o un no. Es correcto. A partir de allí es donde uno aprende a conocer el idioma del péndulo. Ok, otra pregunta. Yo recuerdo que usted una vez nos hizo un ejercicio donde nosotros nos poníamos de pie y usted decía cuál era el sí y el no del cuerpo. Que se va hacia adelante o sí. hacia atrás. Es el mismo principio del péndulo, solo en nuestro cuerpo. El ejercicio es ponernos de pie con los pies un poquito separados, más o menos a la distancia de los hombros, cerrar los ojos, respirar muy suavemente, ¿sí? Ponernos muy conscientes de nuestra respiración y nosotros mismos podemos decir, mi nombre es fulano de tal, con apellidos y todo. Si su cuerpo, para aceptar esa afirmación, tiene que moverse hacia adelante, él se moverá hacia adelante. O sea, se inclina uno un poquito como si el se fuera a ir cuerpo para se adelante. inclina solo al punto de que tienes que dar un pequeño paso para no perder el equilibrio. ¿Sí ve? Si usted da otro nombre, mami, su cuerpo no se mueve, se queda allí. O sea, va hacia atrás. Y si no, eso. A mí me pasó que yo me fui hacia atrás cuando dije mi nombre y di un nombre diferente y él se fue hacia adelante. O sea que mi no era hacia adelante. Es correcto. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en ese aspecto. ¿Cómo es que nuestro cuerpo responde en esa respuesta pendular? Y les cuento, es bueno investigar e irnos lo más adentro que podamos de nosotros mismos, porque para eso hay unas leyes que se llaman las leyes universales. Les voy a de pronto a contar de la primera, que es la ley de la universalidad, la ley de la potencialidad, y es que siempre hemos tenido el concepto, en la primera ley universal el concepto que tenemos es de que somos acá, nosotros, hoy, aquí y ahora, y el mundo afuera es algo muy aparte de nosotros. Y resulta de que no es así. Si nos ponemos a investigar todo lo que estamos creados nosotros, así nos vayamos desde el punto de la alta química hasta la física, o hasta donde se fue el señor Einstein, o mucho más allá donde llegó ahora la ciencia, que es a la parte del microcosmos que hay en toda la materia. Siempre nos enseñaron en el colegio de que la partícula más pequeña de la materia era el átomo, ¿verdad? Ahora se dieron cuenta que dentro del átomo hay otras partículas mucho más pequeñas. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Todos estamos hechos del mismo material. Los planetas, las estrellas, todo está hecho del mismo material y nosotros somos parte de todo este universo y este universo está aquí, como si fuéramos una gota de un océano. Si tomas una gota del océano, así vayas con esa gota donde quieras ir, siempre será parte del océano. Y así somos nosotros. Y siempre nos damos el concepto de que como nuestra mente tiene su parte consciente y su parte subconsciente, entonces suponemos de que lo que nuestros sentidos nos dan es lo único que existe. Exactamente. Y recuerden que el ejercicio del péndulo con nuestro cuerpo no es para hacer brujería ni nada de esas cosas. Simplemente es para determinar interiormente cómo estamos, si algo nos cayó mal, si algo nos va a caer mal, todo ese tipo de cosas es para interiorizarnos nosotros mismos, no para hacer ninguna brujería ni llamar a ningún espíritu. De eso hablamos la próxima semana, que vamos a hablar de brujería. Una pequeña recomendación. Le recomiendo a quien tenga curiosidad y le guste leer un poco, un libro que ya está en YouTube, está en todas partes y se llama El Poder del Ahora. Bueno, muchas gracias, Pa, por acompañarnos el día de hoy.
Los esperamos dentro de 8 días con el capítulo que va a estar muy chévere, es de brujería, tipos de brujería, va a estar un poquito candente. No se les olvide darle like, suscribirse y en la parte de abajo van a encontrar el correo electrónico. Es hermanas@familiamisterio.com. Nos vemos la próxima semana. Chao.